medios de policía. Definimos los medios de policía. Y dice lo siguiente: los medios de policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y la actividad de policía, así como la imposición de las medidas correctivas contempladas en este código. Esos son los medios de policía. Y tenemos medios de policía que se clasifican en inmateriales y materiales. Entonces, son medios inmateriales: la orden de policía, el permiso excepcional, los reglamentos, la autorización y la mediación policial. Ahora vamos a ver más adelante cómo es el procedimiento para poder llegar a una mediación policial, a través de qué proceso se llega a una mediación, a través de qué proceso el uniformado de policía me puede interponer una orden de comparendo, a través de qué proceso se me puede imponer a mí una multa, porque existe mucho desconocimiento en la materia y desconocemos y confundimos y decimos que el personal uniformado me impuso una multa, cuando el personal uniformado, como lo vamos a ver a continuación, no es competente para imponer multas. Continuamos con la clasificación de los medios de policía. Se clasifican también en inmateriales. Los inmateriales, ya lo vimos, los materiales: traslado por protección, retiro del sitio, traslado para procedimiento policivo, registro a persona, registro a transporte, suspensión inmediata de la actividad, ingreso a inmueble, incautación de arma de fuego no convencional, municiones y explosivos. Entonces ya miramos que esta ley 1801 también se va mezclando con nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque si bien empezamos con una conducta que es meramente contravencional en el ámbito administrativo, se puede continuar con una conducta punible, la cual se encuentra tipificada en nuestro Código Penal. Uso de la fuerza, aprehensión con fin judicial. Aquí también tenemos ya intervención para llegar a un proceso penal. Apoyo urgente de los particulares y asistencia militar. Miramos que desde el artículo 150 en adelante, todos estos medios de policía que les mencioné anteriormente se los define la ley 1801. Por el tiempo con el que contamos para hacer la exposición, no vamos a entrar a definirlos cada uno, porque se nos iría acá toda la exposición simplemente haciendo una mera enunciación de los medios de policía, pero sí los invito a que cada uno muy juiciosamente realice esta lectura. Vamos a avanzar otro poco y vamos a hacer hincapié en unos medios de policía que son un poco confusos, porque como defensores, porque aquí también hay defensores, sabemos que el régimen de la libertad, pues si bien no es absoluto, se puede restringir solamente en 2 oportunidades acá, en 2 eventos según la legislación colombiana, que es mediante una orden judicial de una autoridad competente o en los eventos de flagrancia, que los describe muy bien nuestro Código de Procedimiento Penal. Pero la ley 1801, como estos medios de policía, nos trae el traslado por protección. Y el traslado por protección es un medio muy controversial. Está contenido en el artículo 155 de la ley 1801. ¿Pero por qué es controversial? Porque es una medida administrativa que está atentando en contra de la libertad. Y sabemos que los únicos que pueden restringir la libertad en Colombia es un juez de control de garantías en los 2 eventos que ya mencioné anteriormente, por una orden judicial o en las situaciones de flagrancia. Pero esta ley nos trae el traslado por protección en el artículo 155. Vamos a analizar qué nos dice este artículo. Y dice: cuando la vida e integridad de una persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación policial, ahorita vamos para la mediación, como mecanismo para la solución del desacuerdo
el personal uniformado de Policía Nacional podrá trasladar para su protección en los siguientes casos. Dice: A, cuando se encuentre inmerso en una riña. B, cuando se encuentre deambulando en estado de indefensión. C, padezca alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental. D, se encuentre o aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas y exteriorice comportamientos agresivos o temerarios. E, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de los terceros. H, se encuentra en peligro de ser agredido. Pero, ¿qué es lo controversial de esta medida? Que te pueden trasladar a un centro de traslado por protección y allá puedes estar por un determinado espacio de tiempo, sin necesidad que obre ni la orden de un juez, sin que eso también tenga un control inmediato, ahí en el lugar. Tendrá control en el centro de traslado por protección por parte de la personería de las alcaldías, pero es una vulneración a ese derecho fundamental de la libertad, que bien conocemos los penalistas, que procede su restricción en casos excepcionales. Pero esta ley lo contempla simplemente con esos literales y trae unos parágrafos que dice lo siguiente: cuando se presente el comportamiento señalado en las literales B, C y D del presente artículo, se podrá ejecutar este medio de policía sin que sea necesario agotar la mediación policial. Porque esta ley trae algo que dice: antes de usted interponer una medida, agote la mediación. Usted uniformado de policía, ¿qué es la mediación? Es llegar al lugar y usted como uniformado tratar de darle solución a ese problema sin necesidad de que intervenga la ley 1801, sin necesidad de usted sancionar a una persona. Pero mira que nos dice que en los literales B, C y D no es necesario agotarlo. Parágrafo segundo: el personal uniformado de la Policía Nacional entregará a la persona a un familiar que asuma su protección. Hay veces que ni les permiten la comunicación con las familias. Entonces, es de prestarle mucha atención, porque esta ley nosotros la pasamos por alto, pero esta ley tiene unos artículos que afectan y vulneran derechos fundamentales sin necesidad de que intervenga la valoración de un juez, y la pasamos por alto. Lo tomamos como si fuera simplemente el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Eso a mí no me afecta y lo vendré a estudiar de pronto cuando me afecte, pero es lo que nos regula el diario vivir en sociedad, el diario de vivir en comunidad. Pasemos al artículo 160, que nos habla del registro a medios de transporte y nos lo define de la siguiente manera. Dice: el personal uniformado de la Policía Nacional podrá ejecutar el registro de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, y de los paraderos, estaciones, terminales de transporte terrestres, aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, y en los siguientes casos para garantizar la convivencia y la seguridad. Miremos todo el alcance que tiene esta ley 1801. No es simplemente ir a parar un carro, miren todo el alcance que tiene el personal uniformado. Luego dice: para establecer la identidad de los ocupantes, puede ser que para eso intervengan el medio de transporte. Adelantar registro de las personas que ocupan el medio y sus bienes de conformidad a este código. Para establecer la titularidad del derecho de dominio del medio de transporte y verificar la procedencia y legalidad del medio de transporte y de los bienes y objetos transportados. Para constatar características o sistemas de identificación del medio de transporte. Cuando se tenga conocimiento o indicio de que el medio de transporte está siendo utilizado o sería utilizado para la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o una conducta punible. Entonces miremos que eso se relaciona también con el derecho penal.
en desarrollo de una operación policial, ordenada por la institución policial o por mandamiento judicial, en cuyo caso se entenderán los procedimientos establecidos. Y nos trae el parágrafo segundo, dice algo muy importante. Si en el desarrollo del registro se encuentran elementos que justifiquen el inicio de una acción penal, el personal uniformado de policía deberá iniciar los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Entonces empezamos un procedimiento como una simple rutina, un simple medio de policía, donde estamos haciendo control para mantener la sana convivencia y la seguridad. Pero terminamos con una conducta punible, ¿cierto? Porque estamos obteniendo, por decir, armas de fuego, se encontraron drogas, etcétera, elementos que se pueden encontrar en un medio de transporte. Ahí el personal uniformado debe proceder con mandato, como lo ordena el Código de Procedimiento Penal, y dejar de un lado la ley 1801, ¿cierto? Pero ocurrió un caso particular donde se presentó un presunto delito de porte y tráfico de armas de fuego por un arma traumática. La persona fue capturada, la persona la colocaron, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero el arma fue incautada bajo la ley 1801. Entonces se inició el proceso penal y se inició el proceso administrativo. Se iniciaron los dos. El policía los podía iniciar los dos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el arma se incautó bajo la ley 1801, bajo un procedimiento inmediato, verbal inmediato. Ya lo vamos a desarrollar. Después de desarrollar ese procedimiento verbal inmediato e imponer la incautación del bien y la destrucción del mismo, ¿qué pasó en el proceso penal? ¿Cómo yo como fiscal voy a imputar o voy a llevar a una persona a juicio por un arma de fuego que ya no existe? Supuestamente un arma de fuego. Entonces hay un error de encuadrar por qué ley voy a tramitar esta conducta. Si la voy a tramitar por una contravención a la ley 1801 o si la voy a tramitar como si fuera un delito. Código Penal y Código de Procedimiento Penal. En ese caso, ¿qué pasó? Imposibilidad de la Fiscalía para desvirtuar la presunción de inocencia, faltaba el elemento, de todas maneras, la persona salió en libertad por culpa de este error de la Policía Nacional. Vamos a adelantarnos un poquito para tener mayor claridad sobre qué es el proceso verbal inmediato, por qué se surte así. ¿Cómo es que la Policía Nacional puede llegar a mí a imponerme un comparendo, a imponerme una participación en un curso, a imponerme una destrucción de un bien? ¿Qué recursos caben frente a este? ¿Qué autoridad es la competente para conocer de este recurso? ¿Y cuáles son sus consecuencias? ¿Cierto? Es para eso vamos al título segundo, que dice autoridades de policía y sus competencias. Partimos en el artículo 198, que nos habla quiénes son autoridades de policía, que dice el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes distritales o municipales, los inspectores de policía. Entonces vamos definiendo de una vez quiénes son las autoridades de policía. Y nos trae en el artículo 206 unas atribuciones a los inspectores de policía urbanos y corregidores, porque hay que hacer esa claridad. Medellín está dividido por comunas. Para cada comuna existe un señor inspector de policía. Hay comunas que tienen 2 inspecciones porque son demasiado grandes para atender la complejidad de los problemas. Y según la distribución de Medellín, nosotros tenemos unos corregimientos y para esos corregimientos están los corregidores, que tienen las funciones también de los inspectores de policía, para tener claridad con eso.
Y nos dice lo siguiente: les corresponde la aplicación de las siguientes medidas. Y dice, 1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia cuando sea procedente. ¿Por qué lo dice cuando sea procedente? Porque esta ley 1801, además de contener conductas contrarias a la convivencia, como lo puede ser el consumo de sustancias en la calle, como lo puede ser pelear, reñir, incitar a la riña, tratar mal, desobedecer una orden de policía, además trae también las infracciones urbanísticas, que es faltar al orden urbanístico de la ciudad. Medellín tiene un orden urbanístico que está decantado en varias resoluciones. Y cuando usted falta a esas resoluciones y falta ese orden urbanístico, construyendo, por decir, sin licencia, ocupando espacio público, se debe iniciar un proceso verbal abreviado bajo la ley 1801, pero ese asunto no es susceptible de conciliar. ¿Por qué? Porque la disposición de las normas urbanísticas es de carácter público. Entonces yo como inspector no puedo venir a sentarme a conciliar, por decir, con una persona que tiene una ocupación indebida de un espacio público, que construyó en el espacio público. Entonces yo no me puedo como inspector decir, sí, listo, venga, conciliemos y cuadremos que usted es dueño de ese espacio público. La consecuencia de eso es demoler e imponer la multa. Por eso hay que hacer esa claridad que dice cuándo sea procedente la conciliación. En un tema que es de convivencia netamente, por decir una riña, artículo 27, ahí es procedente una conciliación. Sentar las partes, escuchar cuáles son sus motivos, qué fue lo que llevó a la agresión y agotar esta conciliación. Pero por decir, en las infracciones urbanísticas no es procedente. Segundo, dice, conocer comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público, libertad de circulación. Entonces miren toda la competencia que tiene un inspector, miren todo lo que conoce. Y nosotros desconocemos esa función de los inspectores de policía. Y todo también tratamos de solucionarlo siempre por el derecho penal, cuando tenemos esta ley que también nos puede ayudar a solucionar casos menores. Dice, ejecutar la orden de restitución en caso de tierras comunales. Cuarto, las demás que señalan la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Y dice, en el numeral 5, conocer en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas. Reparación de bienes materiales de bien inmueble o inmuebles, porque esta ley también contempla la querella civil de policía, que se llamaba así, ya es perturbación a la posesión o a la servidumbre. Entonces, por eso dice reparación de bienes materiales de bienes inmuebles. Conoce de eso y conoce el artículo 27, numeral 5, que puede ser que con el bien suyo esté presentando unas averías que ponen en peligro y riesgo la integridad de otro bien o la vida de las personas. Y el inspector puede determinar, dar la orden de que usted tiene que organizar su casa para culminar estos perjuicios. Expulsión del domicilio. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público, complejas o no complejas. ¿Qué es esto? Por decir, en este momento que está tan sonado el caso del Nacional, ahí aplica esta medida. La prohibición de ingreso a actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas o no. Según la conducta que usted haya desplegado, le cae esta medida correctiva. ¿Quién se la impone? Se la impone. Ya vamos a mirar quién es el competente. Acá dice que el inspector, ¿cierto? Pero el competente como tal para imponer esta medida es el policía, pero del recurso de apelación conoce el inspector y eso lo vamos a conocer a continuación. Del decomiso. Y dice en el numeral 6, conoce en primera instancia. O sea, la decisión del inspector puede ser apelada cuando conoce de las siguientes medidas. Dice, suspensión de construcción o demolición de obra
construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble, reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmueble, restitución y protección de bienes inmuebles diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo 205, restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales, remoción de bienes en las infraestructuras urbanísticas, multas, acabamos, multas. ¿Quién conoce una multa? El inspector. ¿Quién impone una multa? El inspector. El personal uniformado no tiene competencia para imponer multas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay diferentes conductas o comportamientos contrarios a la convivencia que aparejan dos sanciones, dos medidas correctivas. Una medida correctiva puede ser la participación en un curso, que esa sí la impone el personal uniformado, y la segunda puede ser una multa general que van de tipo 1 a tipo 4. ¿Quién tiene la competencia para imponer esa multa? El inspector de policía. Metámonos eso acá en la cabeza, porque se escucha en el argot popular. Es que el policía me impuso una multa. El policía no impone multas, no tiene la competencia para hacerlo. ¿Listo? Ahora vamos a las atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de Policía Nacional. Ya vamos entrando a qué función, qué conoce, qué medidas correctivas puede imponer. Ojo, acá es el comandante de estación y dice lo siguiente: los comportamientos contrarios a la convivencia. Segundo, conocer en primera instancia, o sea, los impone él. Y la segunda instancia de esas medidas que impone el comandante de estación o del CAI o de su estación es el inspector de policía. Segunda instancia de las medidas que conoce el comandante de estación es el inspector de policía. Entonces, dice, amonestación, remoción de bienes, inutilización de bienes, destrucción de bien, disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Conocer en primera instancia de la aplicación de la suspensión temporal de la actividad. Es el único, el comandante de estación es el único que puede sellar un establecimiento de comercio. La ley 1801, en su artículo 92, trae unas sanciones para los establecimientos de comercio, porque esta misma ley les establece unos requisitos de funcionalidad. No son permisos, son requisitos. Entonces tienen que cumplir con todos esos requisitos para poder operar, además de cumplir con los horarios establecidos por el alcalde. Además no puede tener ocupación indebida del espacio público. Entonces digamos que en un operativo de policía normal, de control y vigilancia, van a un establecimiento de comercio y le solicitan los requisitos que debe tener para funcionar y no los tiene. 9216. ¿Cuál es la sanción? Suspensión de la actividad, que va de 1 a 10 días. ¿Quién es el competente para imponer esa sanción, esa suspensión? El comandante de estación, solamente. Él es el que debe suscribir el acta, él es el que debe suscribir los sellos y es el que debe hacer el procedimiento. Porque si lo hace el personal uniformado, que no tiene competencia para ello, que la misma ley 1801 no se la da, ese comparendo cuando llegue a la inspección de policía tiene que ser revocado por una violación del debido proceso, porque no tiene la competencia. Son cosas que son simples y no lo sabemos. Del argot popular, establecimientos de comercio se sellan todos los días. Y vamos a la tienda de barrio, si la tienda de barrio pues deja de producir un poquito. Y es una afectación mayor a los establecimientos grandes, porque la persona del barrio la necesita mucho más. Vamos al establecimiento de comercio grande, que se llena una discoteca. ¿Cuánto deja de producir? ¿Será que no le cabe una investigación, que alguien con conocimiento en las investigaciones judiciales, no solamente de carácter penal,
entre, investigue y recolecte elementos y demuestre que, por decir, la sanción no fue conforme a la ley 1801, y pedir una indemnización de sus perjuicios por vía contenciosa administrativa. Entonces miremos que es algo complejo y es algo que no le prestamos la respectiva importancia, pero sí la tiene. Sigamos con las atribuciones de los comandantes de estación. Participación en programa comunitario, también lo pueden interponer ellos, también lo pueden poner. Y vamos a la competencia, a las atribuciones del personal uniformado de policía. Y dice, compete al personal uniformado de policía conocer, 1, los comportamientos contrarios a la convivencia, los 3, inspector, comandantes y personal uniformado conocen de los comportamientos contrarios a la convivencia, todos están establecidos en el reducto normativo de la ley 1801. Amonestación, pueden amonestar. ¿Qué es una amonestación? Está en los artículos anteriores definido, es un llamado de atención que hacen las autoridades para que la sana convivencia se siga dando. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia es lo que más impone la policía, porque casi todas las conductas contenidas en esta ley tienen ese tipo de, traen aparejada la participación. Además, por mandato del artículo 180, dice, cuando la sanción sea multa general tipo 1 y 2, se conmutará por un curso. Entonces ahí está el curso. Remoción de bienes, inutilización de bienes y destrucción del bien. Eso es lo que conoce la policía. Ya vamos a conocer cómo es el proceso para imponer estas sanciones. Amonestación, participación en programa, remoción de bienes, inutilización de bienes y destrucción de bienes. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por medio de qué? Porque no es simplemente, venga, yo le impongo, no, hay un procedimiento para eso. Ese procedimiento está decantado en el artículo 219. Dice, procedimiento para la imposición de un comparendo. Y dice lo siguiente, cuando el personal uniformado de la policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, podrá expedir orden de comparendo a cualquier persona, sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas que sean competencia del personal uniformado de la Policía Nacional. Este deberá informar a la autoridad de policía competente para la aplicación de las demás medidas correctivas a que hubiera lugar. ¿Por qué? Porque las medidas correctivas que conoce el personal uniformado son limitadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son esas 5 medidas correctivas que conoce el personal uniformado. No son más. De las otras, ¿quién conoce? De unas cuantas el comandante de estación, y de las otras el inspector de policía. Entonces, por eso está mal dicho y es un error decir que el policía, el personal uniformado, le impuso una multa, porque no tiene la competencia para hacerlo. Dice, parágrafo 1, las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística o la organización de eventos que involucren aglomeraciones de público no se impondrán en orden de comparendo. El personal uniformado de la Policía Nacional pondrá en conocimiento a la autoridad competente los comportamientos mencionados mediante informe escrito. Entonces, ¿quién es la autoridad competente? La autoridad competente es el inspector de policía. ¿Qué tienen que hacer? Hay una casa que tiene una ocupación indebida del espacio público. Hago un informe, lo mando al inspector de policía competente según la comuna. Y el inspector de policía debe iniciar un proceso verbal abreviado para mirar qué medidas correctivas adopta. No lo puede hacer por una orden de comparendo. Parágrafo 2. Las autoridades de policía, al imponer una medida correctiva, deberán de oficio suministrar toda la información al infractor acerca de los recursos
recursos que le corresponde y los términos que tiene para interponerlos. Y les apuesto que más de una medida correctiva que impone la Policía Nacional no le informa al ciudadano que contra ella procede el recurso de apelación y que lo resuelve el inspector de policía, que es el competente para conocerlo. ¿Por qué? Porque en primera instancia lo impone el personal uniformado y la segunda instancia de ese personal uniformado es el inspector de policía. Y el inspector de policía es el que va a conocer y va a revisar si el proceso mediante el cual él impuso esa medida correctiva se enmarca en la norma y entonces hay lugar para ratificarlo o si por el contrario lo revoco y dejo sin efecto. Vámonos al proceso verbal inmediato, que es el artículo 222. Mediante este proceso es el que debe utilizar el personal uniformado para imponerle una orden de comparendo o para imponerle una amonestación, una participación en programa comunitario, una destrucción del bien. Y dice lo siguiente: se tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del personal uniformado de Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación y los comandantes de centro de atención inmediata de policía en las siguientes etapas. Dice, primero, se podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia. Usted tiene un problema con un vecino, el vecino lo está insultando, llama a los uniformados de policía llegan, llaman a la otra persona, ¿qué pasó? Trata de mediar, no se puede, tenga su orden de comparendo, donde le impongo según el comportamiento descrito, digamos que es un artículo 27, numeral 2, una participación en curso, porque es competencia del personal uniformado. Y digamos que la persona no apeló, queda en firme, debe realizar ese curso de llevar el comprobante a la estación de policía para que después procedan a descargar esa medida correctiva de la página de la policía. Dice, una vez identificado el presunto infractor, numeral 2, la autoridad de policía lo abordará en el sitio o donde ocurran los hechos, si ello fuere posible, o en aquel donde lo encuentren, y le informará que su acción o omisión configura un comportamiento contrario a la convivencia. ¿Cómo aplica esto? Que ya lo hemos visto mucho. Se viene viendo desde las administraciones pasadas. Las personas que botan los escombros y les hacen el seguimiento por las cámaras de policía. Y después de un rato llegan donde la persona, lo requieren y le imponen su respectiva medida correctiva, que es competencia del uniformado, y le hacen la orden de comparendo para que comparezca ante el inspector y el inspector conozca de la multa, porque esa sí es competencia del inspector. Y como les dije anteriormente, las medidas correctivas pueden estar aparejadas de dos. Unas que son participación en programa comunitario, destrucción del bien, y puede estar acompañada de la multa, pero la multa no es competencia del policía, ni en primera, ni en única, ni en segunda instancia, sino que simplemente él le da una orden de comparendo para que usted como ciudadano vaya donde el inspector de policía decida si le impone o no la medida correctiva de multa. ¿Listo? Y ya vamos a ver bajo qué trámite, bajo qué proceso. Tercero, el presunto infractor deberá ser oído en descargo. Muchas veces la policía impone la orden de comparendo, las medidas correctivas sin escuchar al presunto infractor. Eso es una violación al debido proceso. Por eso también se revocan comparendos. Dice, la autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación policial entre las partes. Esto no se ve acá. La policía llega e inmediatamente está diligenciando la orden de comparendo, impone la medida correctiva que sea de su competencia y le deja la orden de comparendo para que el inspector conozca de la multa, según la medida correctiva. Y dice, en contra de la orden de policía o la medida correctiva procederán los recursos de apelación, el cual se consideran el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida impuesta por el policía queda en firme hasta que se resuelva el recurso. Es el efecto devolutivo del recurso. Eso significa, queda en firme.
Si es una destrucción del bien, el policía lo destruye y puede que el inspector diga, no, es que no había lugar para destruirlo. Entonces, ya que le toca hacer al ciudadano, iniciar un proceso administrativo para cobrar los perjuicios que le causó este policía, porque ya la ley 1801 no contempla la tasación de ningún perjuicio, ni paga perjuicios. Ya está firme, el inspector dijo que no, pero ya se había destruido porque el efecto es devolutivo, entonces ya lo que tengo que hacer es como ciudadano conseguir un abogado para cobrar esos perjuicios ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y dice que será dentro de las 24 horas siguientes y el recurso se debe resolver dentro de los 3 días hábiles. Eso dice la norma. Pero si vamos al CEPACA, los recursos tienen un año para resolverse. Y si no se resuelven dentro de un año, se resuelven a favor de la persona que lo interpuso. Y vamos a mirar las inspecciones de policía y tienen 800, 900 casos. Entonces, usted va y hace el trámite, tiene que estar pendiente cuando lo cite para la audiencia del inspector. Si interpone recurso de apelación, vamos entonces a los hechos. Hay una persona que está consumiendo sustancias psicoactivas prohibidas, artículo 140, y llega el informado en su función de vigilancia, encuentra a la persona consumiendo, inmediatamente hace el proceso verbal inmediato. Lo individualiza, lo llama y le explica que su actuar está enmarcado en el artículo 140, comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Y le puede decir que es el numeral 7, consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto las actividades autorizadas por la actividad competente. Entonces, digamos, llega el uniformado de policía, llama a la persona, lo ve fumando marihuana, le apaga el cigarrillo de marihuana, e inmediatamente lo individualiza, le pide la cédula, aplica proceso verbal inmediato. Pero entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Vamos al parágrafo segundo de ese mismo artículo 140, buscamos el numeral 7 y el numeral 7 nos dice que la sanción para ese comportamiento es multa general tipo 2 de destrucción del bien y participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. Entonces, ¿qué puede imponer el policía según lo que hemos visto? El policía puede imponer la destrucción del bien, que muchas veces lo hacen en el mismo lugar, y la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia en primera instancia. Ellos la imponen. Dicen, sí, lo que pasa es que, mire, su comportamiento es contrario a la convivencia, está marcado en el artículo 140. Debido a eso, según el numeral 7, esas conductas llevan a cabo una consecuencia. Esa consecuencia es esta medida correctiva. Se le imponen estas 2 medidas correctivas y además contemplan una multa general tipo 2. ¿Quién es el competente para conocer de esa multa? El inspector en primera instancia. Entonces la persona dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con esa medida correctiva que usted me impone, señor policía, porque es el proceso verbal inmediato. ¿Qué leímos y qué dice? ¿Qué procede? Recurso de apelación ante el superior. ¿Quién es el superior? El inspector de policía. Entonces, en primera instancia, impone las de su competencia el personal uniformado. Si el ciudadano no está de acuerdo, impone su recurso de apelación y lo sustenta, va en segunda instancia al inspector y el inspector conoce en segunda instancia de la medida impuesta por el personal de policía y conoce en primera instancia de la multa. Sé que es un poco enredado, pero trataré de hacerlo lo más simple posible. Entonces, resuelve el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano en contra de las medidas de competencia de la policía, sea que lo confirme o lo revoque a través de una resolución. E inmediatamente inicia el proceso verbal abreviado, ya no es inmediato, para ver si impone o no la multa.
Y el procedimiento del proceso verbal abreviado está en el artículo 223 y dice lo siguiente: se tramitará el proceso verbal abreviado en los comportamientos contrarios a la convivencia y competencia de los inspectores. Y entonces dice la iniciación de la acción, nos dice todo el procedimiento que se debe hacer, que debe hacer el inspector de policía, ya no el uniformado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando el ciudadano interpone el recurso de apelación, es cuando entra en competencia el inspector de la comuna para conocer de ese recurso y de la multa. Porque si el ciudadano no interpone ninguna clase de recurso, no interpone el recurso de apelación, se supone y se entiende que tanto la medida impuesta por el policía queda en firme y la multa, que no es competencia de él, va al CRC, que es el Centro de Resolución de Comparendos, que queda en el Bosque, al frente de la León 13, y allá un inspector decide si le impone multa o no. Y frente a la decisión del inspector, procede si procede recurso, porque esa multa es impuesta en primera instancia. Entonces vamos a hacer un recuento. Primero, el proceso verbal inmediato es el que surte el personal uniformado, que puede imponer las medidas correctivas que ya vimos: amonestación, participación, destrucción del bien. Ante ese primer proceso verbal inmediato procede el recurso de apelación. En segunda instancia, ¿quién conoce? El inspector de policía. Y mira si revoca, si confirma esa medida que impuso la policía. Y además conoce ahí en ese momento, por haber interpuesto el recurso de apelación, conoce de la multa. Le abre ahí mismo la competencia al inspector de barrio de la comuna para que conozca de la multa. Y él decide si la impone a través de un proceso verbal abreviado, que tiene que primero iniciar la acción a través de un auto de apertura, citar a las partes o al supuesto infractor, iniciar la audiencia pública. La audiencia pública se desarrolla según lo estipulado en el Código General de Proceso. Entonces tiene que haber una presentación de las partes, tiene que haber un recuento de los hechos, se tiene que agotar en los casos que proceda la conciliación, ya después se hace un decreto de prácticas probatorias, ya después se practican las pruebas, se emite la decisión, en caso tal sea una orden de policía, y ante esa orden de policía para las multas o esas sanciones que impone el inspector de policía en primera instancia, no la del personal uniformado, no nos vamos a la destrucción del bien ni a la participación en programa comunitario. Vámonos por decir a una multa general tipo 4 que la impone el inspector. Procede el recurso de apelación también ante el superior funcional, que es la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Entonces miremos que es un trámite complejo. ¿Por qué? Porque empezamos con una medida correctiva impuesta por el personal de policía, de las competencias de ellos, que si usted apela, conoce el inspector en segunda instancia de esa medida que impuso el personal uniformado. Y ya se le abre la competencia para que el inspector conozca de la multa, que si la impone, procede el recurso de apelación contra esa multa o contra esa medida correctiva que imponga el inspector. ¿Y quién conoce de eso? La Secretaría de Seguridad y Convivencia. Hay una particularidad, voy a hacer esa salvedad. Cuando son infracciones urbanísticas, la segunda instancia no la conoce la Secretaría de Seguridad y Convivencia, sino que la conoce la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Ejemplo al caso. La policía los llama, les dicen que hay una persona que construyó sin licencia o tiene una ocupación indebida del espacio público. ¿Cómo es el procedimiento? No lo pueden hacer por orden de comparendo ni por proceso verbal inmediato. Tienen que poner en conocimiento la inspección. La inspección asume el caso, cita a la persona, lo cita a una audiencia pública, con un informe de gestión y control territorial, donde dice, efectivamente, fuimos tal día y hay tal edificación que está ocupando el espacio público. Listo. Con ese informe lo cita en audiencia pública y el inspector le dice, la sanción para eso es la demolición y una multa de tanto, una multa especial, según lo que usted haya construido, como lo trae la ley 1801. Y la decisión mía es demolición
y por principio de favorabilidad y de proporcionalidad no le voy a imponer la multa, por decir. Y la persona dice, no, yo no estoy de acuerdo con la decisión suya, señor inspector, bajo el trámite del proceso verbal abreviado. Le voy a interponer el recurso de apelación. Se va a la segunda instancia, que es la Secretaría de Gestión y Control Territorial. No conoce ahí la Secretaría de Seguridad y Convivencia por ser temas urbanísticos. Pero vamos entonces al caso en concreto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Vamos al mismo caso de la persona que está consumiendo sustancias prohibidas. Pero entonces no vamos a un numeral 7, sino a un numeral 14. Y dice que es multa general tipo 4, que es de 618.000 pesos en estos momentos. Entonces el personal uniformado le impone destrucción del bien. Y ese numeral apareja la multa general tipo 4. El ciudadano está inconforme con la destrucción de su cigarrillo de marihuana e interpone el recurso de apelación por la destrucción del bien. Va donde el inspector, y el inspector en segunda instancia, frente a la medida de la policía, dice, confirmo. E inicio proceso verbal abreviado para ver si le impongo o no le impongo multa. Lo cita a audiencia pública y en audiencia pública el ciudadano no logró desvirtuar o demostrar que no estaba infringiendo ninguna norma de la ley 1801, entonces el inspector dice, como consecuencia le impongo una multa general tipo 4 y la orden de policía es que usted debe de pagar la multa general tipo 4 equivalente a 618.000 pesos. Y el ciudadano dice, yo no estoy de acuerdo con eso, le interpongo recurso de apelación. Esa decisión que tomó el inspector en primera instancia de imponer multa va a la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Seguridad y Convivencia decide si confirma o si revoca. O si hay alguna nulidad y le dice, señor inspector, en la audiencia usted omitió, por decir, la etapa de conciliación en los eventos que se puede, o el decreto de pruebas, o por ende usted solamente le concedió el recurso de apelación y no el de reposición, y el de apelación es subsidiario al de reposición y hay una violación, tiene que devolver el proceso para tomar otra vez la decisión y darle esa oportunidad, según lo que determine en la segunda instancia, o revoca o confirma. Y esos son los trámites, el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado para la imposición de las medidas correctivas de la ley 1801. Y estas medidas correctivas las podemos utilizar en el proceso penal cuando vamos a ver si procede una medida de aseguramiento, o para nosotros como defensa argumentar que la persona tiene sujeción a normas civiles y demostrarle al juez que se le puede imponer, por decir, una no tan invasiva de la libertad como una domiciliaria, y demostrarle al juez que esta persona tiene mucho más que perder si incumple una domiciliaria, así lo mandamos de una vez para la cárcel. Entonces miremos que se une también con la criminalística y con la investigación judicial, porque son procesos que, si bien solamente son administrativos, cabe también la actividad investigativa y cabe también el recaudo probatorio que puede llegar a conseguir un investigador criminal. Máxime en casos donde hay multas por infracciones urbanísticas que ascienden a los 40 50 millones de pesos y una demolición, y las personas no saben qué hacer y las personas no saben cómo proceder. Es importante tener profesionales que sean íntegros en todas las áreas, no solamente enfocados al área penal, porque el investigador judicial y el criminólogo tiene un amplio espectro, no solamente es para lo penal, también para lo administrativo. Ya vemos cómo también en el tránsito tenemos la PJ, y en estos momentos la Comisión de Disciplina Judicial también tiene funciones de policía judicial. Entonces, este es el trámite del proceso verbal abreviado, este es el trámite del proceso verbal inmediato, según la ley 1801, y también un poco cómo se puede ir relacionando con el derecho penal. Voy a abrir el espacio para las preguntas, si alguna persona tiene alguna duda, para irla resolviendo.
¿Todo claro entonces? Entiendo que no hay preguntas. Doctor, una pregunta, por acá me escriben que usted qué considera o cómo considera la influencia del investigador en el proceso verbal abreviado. ¿Qué tan importante puede ser esa influencia? Pues a ver, en el proceso verbal abreviado, el investigador puede llegar a ser demasiado importante por lo mismo que le digo. Si tenemos personas que conocen la ley 1801, cómo es su procedimiento para las diferentes comportamientos que trae pues la ley 1801, porque es muy amplia. El abogado se puede apoyar en el investigador para que éste recolecte elementos materiales o recolecte prueba para llevarlo ante el inspector y así tumbar estos comparendos o en un lenguaje técnico obtener una revocatoria del comparendo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el desconocimiento es tan grande y nos limitamos como investigadores solamente al ámbito penal y queremos solamente trabajar en el ámbito penal y en el penal y en el penal y en el penal y descuidamos otras áreas que están vírgenes. No conozco el primer investigador que diga es que yo trabajo con el derecho de policía. Y vemos que son conductas que empiezan como unas simples contravenciones y pueden terminar en delitos. Vamos a un caso muy sonado, el caso del Forno. Allá se tomó una decisión y el inspector selló ese establecimiento. Y resulta y sucede que en el tiempo que selló ese establecimiento, porque estaba supuestamente en una zona de alto riesgo, porque estaba en un retiro de quebrada, el del poblado, entonces ese establecimiento en ese tiempo dejó de percibir 2.000 millones de pesos y gracias al abogado que sí tenía conocimiento en derecho policivo, se dio cuenta que el inspector no era competente para tomar esa decisión. Inició un proceso administrativo de una reparación directa y ahí va el proceso por 2.000 millones de pesos. Entonces miremos que si tenemos conocimiento y lo aplicamos también a estas áreas que están vírgenes para los investigadores judiciales y criminales, tengan conocimiento y puedan obtener también prueba, elementos con vocación de prueba para llevarlos ante el inspector o en una eventual reparación directa, llevarlos a un proceso administrativo, sería excelente y fundamental, como lo es para el proceso penal. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. No sé si de pronto los participantes tengan alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Bueno, estimados estudiantes, profesores, profesionales y distinguidos e invitados, al llegar al cierre de esta primera jornada de la Semana de la Criminología y el Derecho, me siento honrado de compartir con ustedes unas palabras de reflexión y agradecimiento. Este día ha sido una valiosa oportunidad para profundizar en el conocimiento y compartir experiencias que enriquecen nuestra visión, tanto del derecho como la criminología. Hemos tenido el privilegio de escuchar ponencias excepcionales que han puesto de manifiesto la importancia de mantenernos en la vanguardia de las ciencias forenses, el derecho penal y la investigación criminal, desde el análisis de los marcadores biológicos de la conducta, a cargo del doctor Alex Río Flores, hasta la detallada explicación del proceso verbal abreviado con el doctor Juan Esteban Pérez Restrepo. Tenemos un recorrido vasto en este espectro de temas que no solo amplían nuestra comprensión, sino que también nos desafían a aplicar esos conocimientos en nuestras propias áreas de estudio y práctica profesional. El doctor Ríos nos invitó a reflexionar sobre cómo los avances en la neurociencia pueden ayudarnos a comprender mejor la conducta humana, particularmente en su dimensión antisocial. Nos presentó una mirada crítica y científica a la relación entre biología y criminalidad, proporcionándonos un marco que será vital para el futuro del análisis de la criminalidad y la justicia. Por otro lado, el doctor Juan Esteban Pérez Restrepo nos ofreció una inmersión profunda en los mecanismos procesales de nuestro sistema penal, destacando
como proceso verbal abreviado, que puede acelerar la resolución de ciertos delitos o ciertas conductas contravencionales, siempre con un enfoque en los derechos de las partes involucradas y la necesidad de una justicia eficaz. Estos primeros intercambios han sido no solo el comienzo a lo largo de esta semana, sino que también estaremos continuando a lo largo de esta en temas de alta relevancia, tales como la documentoscopia forense, la perfilación criminal, el análisis de la escena del crimen e incluso temas de justicia y paz. Estos conocimientos nos permitirán seguir expandiendo nuestras fronteras en la criminología y el derecho y nos acercarán cada vez más a un ejercicio profesional más ético y responsable. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los ponentes y asistentes que han hecho posible este encuentro y este intercambio. A nuestros ponentes invitados, gracias por su generosidad al compartir su experiencia y tiempo con nosotros. Su trabajo no solo nos enriquece académicamente, sino que también contribuye a la construcción de un entorno de aprendizaje más colaborativo y nos impulsa a seguir investigando y mejorando nuestras prácticas. A los estudiantes y profesores, gracias por su activa participación y por demostrar que el interés por la justicia y la verdad sigue siendo el motor que nos mueve como comunidad académica. Su compromiso es el pilar de esta semana de la criminología y el derecho, y su pasión por aprender es lo que garantiza que estos encuentros sean un éxito. No quiero despedirme sin recordarles que los conocimientos que hemos adquirido hoy no son un sinfín en sí mismos, sino una herramienta para seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa. Nuestro rol como futuros criminólogos, abogados, investigadores y profesionales del derecho es fundamental para lograr que la justicia no solo sea rápida, sino también equitativa y humana. Les invito a que reflexionemos sobre lo aprendido hoy y que regresen mañana con el mismo entusiasmo e interés que han mostrado durante este día. Estoy seguro que las jornadas que vienen serán igualmente enriquecedoras y desafiantes. Finalmente, les agradezco nuevamente por su dedicación y por hacer de este evento un espacio de crecimiento académico y personal. Que tengan todos una excelente tarde y nos vemos mañana para continuar camino hacia la criminología y un derecho más justo y comprometidos con nuestra sociedad. Les recuerdo que el día de mañana tendremos a la exponente Eliana Marcela Colorado. Ella se encargará de comentarnos un tema de gran importancia, que es la judicialización en grandes superficies. Y además, en la tarde, de 3 a 6, contaremos con el doctor Wilfer Ochoa, procedimiento de cadena de custodia en el contexto iberoamericano. No siendo más, me despido entonces dejándoles en el link del chat, dejándoles el link de la asistencia para que entonces puedan firmarla y poder obtener el certificado. Que tengan una muy buena tarde. Profe, disculpe, ¿mañana a qué hora se inicia, por favor? Qué pena. Mañana iniciamos a las 9 de la mañana, Isabel. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Isabel. Profe, disculpe, Sí. le pregunto. El miércoles se supone que teníamos clase en la universidad presencial. Entonces, ¿esa clase se cancela y la vamos a tener virtual o cómo?